Muchas gracias al maestro Bravo, muchas gracias a la doctora Menéndez por la invitación y por supuesto a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por arroparnos el día de hoy. La MEDI, tal como lo señala el maestro Bravo, pues es una de las instituciones quizá la más crítica, porque esa es su naturaleza y creo que esa es la naturaleza de las organizaciones de la sociedad civil. Y nos da la oportunidad el día de hoy, en este espacio que es de investigadores de la comunicación, en donde hay estudiantes de comunicación, justamente de reflexionar, no solamente de venir a hacer señalamientos de qué es el IFETEL o qué hace el IFETEL, sino me parece que lo relevante es discutir sobre este marco regulatorio constitucional y por supuesto sobre lo que viene, que es el marco regulatorio secundario. Por eso es que, siendo crítica la MEDI, y con todo respeto para el representante del IFETEL, del órgano regulador, pues en su oportunidad dijimos que ahora que se discutía en el Senado de la República la iniciativa del presidente de la República, como organización nos pareció que el documento que el Pleno del Instituto envió a la Cámara de Senadores, en donde se suponía tendría una postura sobre el tema, pues los señores comisionados quisieron ser cautos, quizá, poco comprometidos, tibios diría yo, y si uno lee el documento, yo le he llamado, les ganó el fantasma de la recusación, porque dicen que no opinan y no se posicionan sobre los temas relevantes de la iniciativa, porque pudiera ser que después fueran recusados en los procedimientos que tuvieran que resolver. Yo creo que no atinan, o su área jurídica no atina a darles una respuesta muy puntual en el sentido de que un órgano de esta naturaleza regula, no es un órgano jurisdiccional, aunque tengan a su cargo algunos procedimientos en forma de juicios. Pero la finalidad última, o una de las finalidades últimas del regulador, es regular. Y la regulación, yo creo, y por eso digo que les ganó el fantasma de la recusación por aquel tema de la recusación en contra del expresidente de la Comisión Federal de Competencia, que anuló una multa importantísima en contra de uno de los agentes económicos preponderantes. Pero la recusación habría que defenderla en otros términos. A nosotros como sociedad civil nos hubiera gustado que el órgano regulador opinara y dijera qué posicionamiento tiene respecto del conjunto de las posturas que se han debatido desde que la reforma constitucional fue promulgada el 11 de junio del 2013. Nos gustaría que el órgano regulador señalara con mucha puntualidad, no solo que se preocupara respecto del tema del título único, que ya la Secretaría de Comunicaciones ha dicho que es lo que más trabajo le costó para poder formular la iniciativa. Nos hubiera gustado que el regulador dijera, e incluso que nos criticara y se posicionara respecto de qué cosas son los servicios adicionales, en qué momento se podrían prestar, y no decir que como tampoco hay ley secundaria todavía, pues no tienen una postura sobre el tema. Hay las posturas oficiales y las posturas no oficiales. Nos gustaría, por ejemplo, que en el tema del Most Offer y el Most Carry nos dijeran quién se va a preocupar por los consumidores, porque está muy bien que ya hay retransmisión, pero pues las tarifas siguen igual y en algunos casos han subido. Si ya las empresas que retransmiten las señales no cobran el dólar 40 y tantos que cobraba Televisa y tampoco cerca de los 40 centavos de dólar de TV Azteca y ya no se cobran, ¿por qué nosotros seguimos todavía pagando la misma tarifa como si todavía les costara esas retransmisiones? Ni la Profeco ni el IFETEL ponen, digamos, el tema y lo socializan, lo publicitan. Entonces yo creo que más allá de decir qué cosa es el IFETEL, nos gustaría saber qué opina el IFETEL
de todos estos temas. La concesión única es uno de los temas efectivamente más complicados de la regulación. El tema de la concesión única no tiene ni pies ni cabeza dentro de la iniciativa del Ejecutivo y quizás sería importante que el órgano regulador dijera desde ahí en donde se supone están los expertos, qué cosa significa una regulación de esa naturaleza y qué esperarían que los señores legisladores pudieran plasmar en la ley secundaria. No solamente decir no le entramos a fondo porque el fantasma de la recusación puede resultarnos en una situación contraria a los intereses institucionales. Y bueno, se ha dicho que estamos en una reforma en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Yo escuché a un senador del Partido Revolucionario Institucional, de mucha experiencia, decir que el punto importante era la competencia porque en función de la competencia tendríamos beneficios de los usuarios, pero tampoco nos dicen cómo, ni las audiencias ni los usuarios de telecomunicaciones. Y le toca al Instituto Federal de Telecomunicaciones promover, regular y supervisar justamente los dos grandes mercados que significa esta reforma, que son los de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Mercados que tienen un alto valor económico. Ayer platicaba con algunos académicos sobre este tema del valor de los mercados y por qué justamente pareciera que hay más énfasis e interés y preocupación de parte de los consorcios de radiodifusión que los de telecomunicaciones o el de telecomunicaciones. Yo le decía, pues por supuesto que si lo vemos desde el punto de vista de valor de mercado, es mucho mayor el valor de mercado de América Móvil que el de Televisa y por supuesto que el del TV Azteca. Pero ¿por qué los consorcios de radiodifusión se quejan y dicen que les afectará en sus finanzas? Pues por el tema de la convergencia y porque están pensando en el futuro y en cómo entrarle a esa convergencia. Datos que recientemente nos han dado algunos estudiosos de este tema nos dicen que, por ejemplo, la telefonía móvil tiene un valor de mercado de 248,000 millones de pesos, la fija de 128,000 millones de pesos, mientras que la televisión abierta es de 33,000. Vean la dimensión. América Móvil vendió en 2013 o facturó 701,557 millones de dólares y Televisa solo 73,790. El valor de las empresas, mientras América Móvil está valuada en aproximadamente 68,040 millones de dólares, Televisa está valuada en 18,700. Pero ¿qué gran ventaja tiene la radiodifusión en contra de las telecomunicaciones? Que no solamente estamos hablando de una cuestión económica y de un impacto económico, sino de un control mediático y político. Ese es el gran valor de la televisión abierta, el de no solamente ejercer el monopolio en un sector importante o en un mercado importante, sino también el monopolio de la opinión pública. Entonces esas son las reflexiones que creo que a ustedes, los investigadores de la comunicación, a los estudiantes de comunicación, debiera motivarnos y tener pues un mayor aliento para entrarle a estos temas. ¿Qué dice la reforma constitucional? Pues efectivamente, como yo lo señalaba, que el instituto es el responsable de regular, promover y supervisar estos dos mercados. Dice después que es autoridad en competencia económica y se supondría entonces que el tema debiera estar en la preocupación del Ejecutivo y plasmarse conforme a esa gran preocupación en la iniciativa que presentó al Senado de la República. Pero sin embargo vemos que hay una ausencia importante en esa iniciativa y es la ausencia de los límites a la concentración de frecuencias y las reglas de propiedad cruzada. No las hay. Y de nueva cuenta yo digo, pues yo creo que los expertos que están en el órgano regulador debieran decirnos qué debe entenderse
por estas límites a la concentración y reglas de propiedad cruzada, y no dejarlo como plantea la iniciativa del Ejecutivo Federal en una serie de reglas que tratan de asumir que cumplen el compromiso o la regulación normativa simple y sencillamente con el tema de la retransmisión de señales o la multiprogramación. Eso no nos satisface como audiencias y por supuesto tampoco como usuarios. Y es que el tema de la concentración también es muy importante, ya lo decía Martín Becerra en la conferencia magistral y la AMEDI lo respalda y opina exactamente lo mismo. La concentración es una amenaza indirecta a la libertad de expresión. No es una cuestión simple y sencillamente de pesos y centavos. La concentración, la actividad tan concentrada en estos dos mercados es una amenaza a la libertad de expresión y así debemos entenderlo. Entonces debemos exigir una regulación que tenga estos componentes, que tenga las hipótesis normativas necesarias para que podamos entender y comprender cómo nos está afectando esos mercados y cómo el órgano regulador va a tener atribuciones para resolver esta problemática. Se nos dice en la Constitución que el artículo 2, que las medidas de fomento a la competencia en televisión, y vean que no habla solamente de los sectores, como trata de asumir y como lo tomó el propio órgano regulador cuando establece las medidas de preponderancia, las medidas asimétricas, señala sectores, cuando el artículo 2 transitorio de la Constitución dice y los desglosa: las medidas de fomento a la competencia en televisión, en radio, telefonía y servicios de datos, no dice los sectores de telecomunicación y radiodifusión, deberán aplicarse en todos los segmentos de forma que se garantice en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y las telecomunicaciones. Pero antes de referir a esos dos grandes mercados, ya los desglosó. Entonces debiera las medidas asimétricas, la gran crítica que hemos hecho desde la sociedad civil a las medidas de preponderancia, es que no hay una regulación en el tema de la televisión de paga. Y estamos ante un evento de connotación mundial, el Mundial de Fútbol, que pues seguramente lo vamos a tener que ver en televisión de paga, porque ahí no hay medidas asimétricas y en donde nos va a costar más a los consumidores, ¿no? Cuando debiera ser una medida muy importante que se adoptara. Luego dice el artículo 4 transitorio que debe haber un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Y a eso se le agrega que las concesiones tendrán que ser únicas. Y planteamos desde la MEDI que la iniciativa del Ejecutivo no tiene ni pies ni cabeza cuando habla de justamente la concesión única o el título único, porque para empezar establece diversos plazos de vigencia del título único, de las concesiones en general y luego de las concesiones en lo particular. Entonces creo que esto nos lleva a una enorme incertidumbre que sería muy importante que se dilucidara, y ojalá que en el Senado de la República pues sí tengamos esa capacidad y esa posibilidad. ¿Qué es o qué connotación o alcance podría tener algo que se discute entre los propios analistas? Que si los servicios adicionales son unos y los servicios convergentes son otros. Bueno, pues mejor vamos a preguntarle al regulador qué son, o si es lo mismo, porque si dice que regule de manera convergente para sus servidores, que entonces estamos hablando de la convergencia de servicios. Pero luego dice también la Constitución que el IFETEL tendrá que establecer cuáles son los requisitos para que autorice la prestación de servicios adicionales. ¿Y cuáles son esos? ¿Los mismos que entendemos como convergentes? ¿Es un juego de palabras o estamos ante un escenario distinto, ¿no? En fin, que esto es apenas, digamos, un adelanto de lo que nos gustaría ver en la discusión en el Senado. Ojalá que haya sensibilidad en el Instituto Federal de Telecomunicaciones para que ahora en junio, que se abre el periodo extraordinario para discutir y debatir la ley,
amplíen por lo menos su documento. Si no quieren tener una presencia física, ojalá ampliaran el documento y dejaran de lado este fantasma de la posible recusación y posicionaran muy claramente todos estos temas que a todos nos inquieta y que estoy seguro que a los senadores de la República les daría una enorme luz, particularmente a aquellos que, diciéndose expertos, cuando hablan, pues tampoco entienden nada, ni siquiera de lo que es la reforma constitucional. Ojalá que tengamos esa posibilidad y pues como sociedad civil, como una asociación que ha sido su materia y su mayor preocupación contar con un marco regulatorio secundario que tenga esta capacidad, estemos y estaremos ahí presentes para mantener nuestra propuesta y nuestra iniciativa ciudadana respecto de lo que debe ser el marco regulatorio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al licenciado Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. También cuestiona la tibieza del Instituto Federal de Telecomunicaciones, aquí presente con un representante. ¿Qué dice esta autoridad? Quizá faltó mencionar que la MEDI presentó justo una iniciativa de ley ciudadana que está ahí en el Congreso. Y ya que estamos hablando de protagonismo, pues precisamente uno de los más importantes pues es el Congreso de la Unión. En este momento la iniciativa de ley del presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en el Senado de la República. Los investigadores de la comunicación nos quedamos esperando la aprobación que debió ser el 9 de diciembre de 2013. El gobierno tardó en hacer la presentación formal de esta iniciativa, lo hizo hasta marzo. Comenzó a discutirse en abril, terminó el periodo de sesiones ordinario y no tenemos todavía una ley secundaria, pero cuando conocimos la reforma, pues celebramos que no se aprobara porque parece ser, por todos estos elementos que se han mencionado, pues que merecería más discusión. Y precisamente por eso está con todos nosotros el senador Javier Corral, un protagonista en la lucha por la democratización de los medios de comunicación, es quizá el legislador que también tiene más trayectoria en este tema, que lo ha seguido de varios lustros atrás, y ahorita estamos ante el escenario que se nos puede cumplir, pero como dice Martín Becerra, hacia adelante o con retrocesos, de tal manera que le vamos a preguntar al senador Corral qué pasó, por qué no se ha aprobado, qué es lo que está ocurriendo en el Congreso, y agradecemos su presencia. Senador Javier Corral. Muchas gracias, Jorge. Pues tengo un problema. Se me han acabado los temas, ya no hay materia, porque todo lo que yo iba a decir lo han dicho Aleida, Agustín, lo ha dicho Beatriz Solís, nuestro amigo de IFETEL, de distintas maneras. Entonces tengo una alternativa, reiterar algo de lo que ellos han dicho, solo que planteado a mi manera. Y eso es lo que podría ahora agregar a esta mesa. Quiero agradecer la invitación a María Elena Meneses para estar aquí, a la AMIC, felicitar a la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación por 35 años de vida. Particularmente debo felicitar y agradecer por esa contribución, no solo a la academia, sino a la democracia en México y a la investigación de la comunicación, por supuesto a la doctora Beatriz Solís, la primera presidenta de AMIC, y a Fátima Fernández fue la primera. Aquí estás, Fátima Fernández, la primera, Beatriz Solís fue la segunda, en fin, estamos entre las fundadoras. Ya se ha dicho en qué consiste fundamentalmente la reforma constitucional y los diferentes ponentes han dicho cuáles son las regresiones, contradicciones, ausencias, omisiones constitucionales de la iniciativa presentada por el presidente de la República en marzo pasado. Habría que preguntarnos entonces qué pasó.
¿qué ha sucedido en medio de uno de los actos promulgatorios de reforma constitucional alguna con más bombo y platillo en la historia de las promulgaciones en México? ¿Qué sucedió del acto promulgatorio de junio del año pasado a marzo de este año? Esa pregunta la formuló en un extraordinario texto que hemos publicado en un pequeño libro del Frente por la Comunicación Democrática el expresidente de la Comisión Federal de las Telecomunicaciones, Moni de Swan, que por cierto este texto está en mi página de internet y ustedes lo pueden bajar en formato para imprimir, y si imprimen 1,000, 2,000 ejemplares y los reparten entre la gente de San Luis, nosotros no tenemos problema por el derecho de autor. Lo pueden hacer mañana mismo.